Me dijeron que solo podía entrar la familia. Era un día de calor abrasador cuando fui a visitar a mi hija casada. La encontré saliendo de un cobertizo en el patio de la casa de su suegro, y su aspecto era terriblemente delgado. Dentro del lugar, vi un colchón desgastado en el suelo. ¿Puedes imaginarlo? La hacían dormir en ese lugar, donde la temperatura superaba los 40 grados. ¿Cómo se atreven a tratar así a mi hija? Nunca se los perdonaré. Después de escuchar todo, sentí como la rabia me invadía. No lo pensé dos veces, tomé a mi hija y nos fuimos de allí. La indignación me daba fuerzas, y no me importaba lo que dijeran. Al vernos irnos, sus suegros palidecieron y comenzaron a temblar. Soy Marta, tengo 60 años y trabajo como administrativa en una empresa local. Quedé viuda cuando era joven y crié sola a mi hija Sofía. Juntas enfrentamos muchos desafíos, pero siempre salimos adelante. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una mujer amable, paciente y fuerte. Cuando consiguió su primer trabajo en una gran empresa después de la universidad, lo celebramos juntas. Poco después, Sofía se casó y se mudó. Me preguntaba cómo le estaría yendo en su nueva vida. Estaba convencida de que la tratarían bien en su nueva familia. Recordé el día en que las dos familias se conocieron antes de la boda. La pareja de Sofía era Pedro, un golfista profesional conocido a nivel nacional. Me sorprendió que mi hija estuviera con alguien tan famoso, pero me contó que se habían conocido en un torneo de golf. Pedro me miró directamente a los ojos y dijo: «Suegra, prometo proteger a Sofía para toda la vida. Quiero caminar a su lado siempre». Cuando miré a mi hija, su rostro reflejaba determinación y dijo: «Yo también quiero casarme con él». Acepté feliz el matrimonio. Los padres de Pedro parecían simpáticos, y su padre añadió: «Cuando se casen, vivirán con nosotros, pero cuidaremos muy bien de tu hija». Estaba segura de que podía confiarles a mi preciosa Sofía. Así, Sofía se casó y se mudó a la casa de la familia de Pedro, a unas 3 horas de donde yo vivía. Al principio, después de casarse, respondía rápidamente a mis mensajes preguntándole cómo estaba. Pero, al mes de haberse mudado, dejó de contestarme. Preocupada, revisé las redes sociales de Pedro y vi que seguían asistiendo juntos a eventos y fiestas, siempre luciendo como una pareja feliz. Ver a mi hija sonriendo en las fotos me tranquilizó. Pensé que, quizás, la falta de noticias era buena señal. Sin embargo, un día de verano, más de 6 meses después de la boda, intenté llamarla. Solo recibí un mensaje que decía: «Este número ya no está en servicio». Hacía tiempo que no respondía a mis mensajes. ¿De verdad estaba bien? ¿Y si algo le había pasado? La incertidumbre me consumía. Decidí ir a buscarla. Conduje hasta la casa de mis suegros, desesperada por saber de ella. Aparqué cerca y toqué el timbre, pero nadie salió. Quizá no estaban en casa. El calor era sofocante, con más de 35 grados. Me limpié el sudor y volví a tocar el interfono. Entonces, escuché un ruido en el jardín. Pensando que podría ser alguien de la familia, fui hacia allí rápidamente. Para mi sorpresa, era Sofía. Estaba saliendo a gatas de un cobertizo en el jardín. «Mamá», exclamó, con los ojos abiertos de par en par al verme. No podía creer lo que veía. Su rostro estaba mucho más delgado que la última vez que la había visto. Apenas la reconocía. Sofía parecía mareada y tambaleante. Me apresuré a sostenerla, y fue entonces cuando miré dentro del cobertizo. «¿Qué es esto?», pregunté horrorizada. El interior era pequeño y sofocante, con un colchón delgado en el suelo, botellas de agua y algo de ropa esparcida. Todo indicaba que alguien vivía allí. Miré el termómetro en la pared, marcaba más de 40 grados. «¿No me digas que estás durmiendo aquí?», le pregunté, incrédula. Los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas. «Me dijeron que solo puede entrar la familia», dijo, cubriendo su rostro con las manos antes de romper en llanto. La llevé rápidamente a la sombra y le di algo de beber para que se calmara. «¿Qué ha pasado? Cuéntamelo todo», le pedí, tratando de tranquilizarla.
Entre sollozos, Sofía comenzó a hablar. Me explicó que, poco después de casarse, la familia le pidió que dejara su trabajo. Al principio se negó, pero entonces sus suegros comenzaron a tratarla de manera cruel y humillante. Sofía me explicó con lágrimas en los ojos que la habían obligado a dejar su trabajo. Cuando se negó, comenzaron los malos tratos. Sus suegros le dijeron que, si no obedecía, jamás sería aceptada como parte de la familia. Aunque finalmente dejó el empleo con el corazón roto, las cosas empeoraron un mes después de casarse. Mi suegro me ordenó: no eres de la familia, así que no puedes entrar en la casa. Vive en el cobertizo. Sofía apenas podía hablar entre sollozos. Me contó que no le permitían comer con la familia ni le daban suficiente comida. Tampoco le dejaban usar el baño, tenía que lavarse con la manguera del jardín. Su cabello, que antes era brillante, ahora estaba seco y dañado. Mi suegra solo me deja entrar a la casa para hacer las tareas domésticas. Me supervisan todo el tiempo, como si fuera una sirvienta, añadió. Cariño, ¿y Pedro? ¿No te defiende? Pregunté con angustia. Sofía negó con la cabeza, su mirada cargada de tristeza. Hace como si no viera nada. Me ignora cuando intento hablar con él, pero, en eventos o fiestas, me lleva y me obliga a fingir que somos una pareja feliz. Las palabras de mi hija eran tan terribles que parecían imposibles de creer, pero su estado de agotamiento y el cobertizo donde la encontré no dejaban lugar a dudas. ¿Por qué les hiciste caso? Deberías haberte ido antes. Le dije, sin poder contener mi enojo. Sofía comenzó a temblar y a llorar. Me amenazaron con que te quitarían el trabajo en cualquier momento, susurró. ¿Mi trabajo? Pregunté, incrédula. Sí. Mi suegro dijo que conoce a alguien influyente en tu oficina. Aseguró que podía hacer que te despidieran. No podía dejar que perdieras el trabajo que has tenido por años por mi culpa. Mi corazón se rompió al escucharla. Mi hija había soportado un infierno pensando en protegerme y mantener la apariencia de un matrimonio feliz. Después de todo lo que me contó, finalmente estallé. ¿Cómo se atreven a tratar así a mi hija? Nunca los voy a perdonar. Exclamé, sosteniendo sus hombros y mirándola fijamente. Nos vamos de aquí ahora mismo. Sin esperar una respuesta, la llevé al coche y la llevé a un lugar seguro. Para evitar que sus suegros vinieran a buscarla, decidí que descansara en un hotel. Esa noche, mientras se acostaba, murmuró: hacía tanto tiempo que no dormía en una cama. Pronto se quedó profundamente dormida. Mientras la observaba descansar, comencé a trazar mi plan para enfrentarlos. Esa noche, Pedro me llamó varias veces. Ignoré sus llamadas, al igual que las de sus padres. Según los vecinos, estuvieron haciendo escándalo frente a mi casa vacía. Al día siguiente, seguí sin contestar, pero 3 días después, decidí responder la llamada de Pedro. Te llevaste a Sofía, ¿verdad? Me gritó apenas contesté. Su tono era completamente diferente al que usaba antes. Sí, me la llevé, respondí con firmeza. Tengo que llevarla hoy a un evento benéfico, dijo irritado y exigente. Ignoré su actitud y le pregunté directamente cómo habían tratado a mi hija. Eso es culpa de ella por no llevarse bien con mis padres, resopló Pedro. De todos modos, hacerla dormir en un cobertizo no fue para tanto. Al menos tenía un techo, ¿no? Ahora, tráela de regreso. Mis padres están furiosos. Colgué sin decir más. Sabía que tenía que hacer algo más contundente. Horas más tarde, me presenté en el lugar del evento benéfico al que Pedro asistiría. Me quedé al fondo, observando desde lejos. Durante una entrevista, un periodista le preguntó: ¿dónde está su encantadora esposa? Pedro palideció y, tras unos segundos, respondió: hoy no se encuentra bien. Ese fue mi momento. Caminé hacia el escenario y tomé el micrófono. Señoras y señores, ¿pueden prestarme atención un momento? Soy la madre de Sofía, la esposa de Pedro. De inmediato, todas las miradas se posaron en mí. Pedro y sus padres, al fondo del recinto,
parecían en shock. Mi hija tiene algo que quiere compartir con ustedes, anuncié, mientras encendía una pantalla gigante conectada al hotel donde Sofía se refugiaba. La imagen de mi hija apareció en la pantalla. Saludó brevemente antes de ir al grano. Desde que me convertí en la esposa de Pedro, he sido terriblemente maltratada. Me obligaron a vivir en un cobertizo, incluso en pleno verano. Proyecté las fotos del cobertizo que había tomado. La sala entera quedó en silencio, rota solo por murmullos de asombro. Entonces, Sofía reprodujo una grabación. No te creas mucho, forastera. Eres una esclava, decía la voz de su suegro. Pedro y sus padres intentaron detener la reproducción, pero los presentes los bloquearon. Desesperado, Pedro gritó, «Esto es mentira». En ese momento, puse la grabación de nuestra conversación telefónica. Al menos tenía un techo, ¿no? Tráela de vuelta, esa sirvienta nos hace falta, su voz resonó por todo el lugar. Tomé aire y, con el micrófono en la mano, me preparé para el golpe final. La razón por la que mi hija les obedeció fue porque su suegro la amenazó con que podía quitarme el trabajo en cualquier momento. Mi pobre hija soportó todo ese infierno para protegerme. ¿No es cierto, suegro?, le dije, fijando mi mirada en el padre de Pedro. Él soltó un gemido, pero no tardé en enfrentarlo con la verdad. Cuando investigué, descubrí que no tenías ninguna relación con la alta dirección de mi empresa. Estabas mintiendo y atormentando a mi hija, ¿verdad? Mis palabras salieron cargadas de lágrimas y, al instante, se alzaron voces de condena entre los presentes. Fue entonces cuando Sofía volvió a hablar. Hay más. Quiero que todos lo sepan. Esto es lo que presencié cuando salí de compras por orden de mi suegra. En ese momento, mostré una foto en el monitor que proyectaba imágenes del hotel donde estaba Pedro. En la foto, se veía a Pedro entrando al lugar con el brazo alrededor de otra mujer. De repente, alguien del público gritó, ¿no es esa Dayana, la golfista profesional? El alboroto se desató al conocerse la aventura de Pedro con una compañera de su mismo ámbito deportivo. Sofía, con una serenidad desgarradora, continuó, mi marido me engañó y mis suegros me oprimieron. No puedo soportarlo más. Me divorcio de mi marido y corto todos los lazos con su familia. El silencio cayó sobre el recinto, mientras Pedro y sus padres eran bombardeados por críticas y miradas de desaprobación. Entonces, alguien dio un paso al frente, el señor López, presidente de una importante empresa local y principal patrocinador de Pedro. Pedro se sobresaltó visiblemente. Pedro, estoy profundamente decepcionado de que trates tan mal a la hija de mi amigo, declaró el señor López con dureza. ¿La hija de tu amigo?, preguntó Pedro, pálido. Sí. Él y yo fuimos compañeros de clase y buenos amigos. Nos reencontramos en su boda. El rostro de Pedro y sus padres se tornó ceniciento, mientras comenzaban a temblar. Entonces, el señor López anunció con firmeza, Pedro, retiro mi patrocinio. Señor López, por favor, reconsidérelo. Suplicó Pedro, desesperado. Pero antes de que pudiera decir más, otras voces comenzaron a escucharse entre los asistentes, nosotros también nos retiramos. Pedro y sus padres estaban en pánico. En un último intento desesperado, se arrodillaron frente a la pantalla donde estaba Sofía. Lo sentimos mucho. Por favor, perdónanos. Cortaré los lazos con Dayana y te atesoraré de ahora en adelante. Pero mi hija negó con la cabeza. Luego, Pedro y sus padres vinieron hacia mí. Suegra, por favor, convenza al señor López. Si retira su patrocinio, no podré seguir siendo golfista profesional. Fue entonces cuando exploté. Nunca los perdonaré por lo que le hicieron a Sofía. No me importa lo que les pase. Hice una reverencia al público y me fui del lugar, dejando en claro mi posición. Poco después, el divorcio entre Sofía y Pedro se finalizó. Todo lo que Pedro y sus padres habían hecho se difundió rápidamente gracias a los asistentes al evento. Pedro fue denunciado públicamente, incluida su aventura, y perdió todos sus patrocinadores, lo que lo obligó a retirarse como golfista profesional. Su amante, Dayana, también se retiró del deporte tras el escándalo.
Sofía exigió una compensación de $30.000 a cada uno por los daños sufridos, incluida la infidelidad. Los rumores sobre la familia de Pedro, que obligó a su nuera a vivir en un cobertizo, corrieron como pólvora. Se vieron obligados a vender su casa y mudarse a un modesto apartamento. Pedro, ahora desempleado, y sus padres, que dependían por completo de sus ingresos, trabajan en empleos de medio tiempo para sobrevivir. Mientras tanto, Sofía y yo vivimos juntas de nuevo. Mi hija ha logrado recuperarse y ahora trabaja en la empresa del señor López. La veo florecer cada día, y me esfuerzo por cuidar de ella hasta que pueda hacerlo completamente por sí misma.